Estamos en una mañana productiva, 8:25 de la mañana de este 28 de noviembre, Luis, y estamos en comunicación con Paula Caldo, que es una de los autores de el libro De la A a la Z de la cocina santafesina. Paula, Luis Ciusi, Marcelo Barcellini, te damos la bienvenida a una mañana productiva. Hola, buenos días. Paula, bueno, la verdad que fue una grata sorpresa encontrar un libro de la cocina santafesina. ¿Cómo fue el origen de esta idea? Bueno, para nosotras la verdad que poder hacer este libro, ser parte, meternos ahí en algo, a ver, en algo que tiene, en un tema que tiene mucho que ver con la cultura de la provincia, pero también con la intimidad de la gente que vive en la provincia fue un desafío. Este libro bueno, tiene como varios motivos el sentido por el que surgió. Primero, nuestros temas de investigación. Nosotros somos un equipo de profesionales que trabajamos en CONICET, que trabajamos en el área de ciencias sociales, nos preocupamos por temas de la cultura y la alimentación. Más que la alimentación, pensando en la clave de la nutrición, la alimentación pensándola como un registro cultural y fundamentalmente las recetas de cocina, como pensadas o definidas como el aspecto más cultural de la comida. Es un tema que nos preocupa, eso de cómo se transmiten las recetas, cómo se conservan, qué recetas son las que se escriben y cuáles son las que quedan perdidas en la memoria, que hay muchas recetas, esto lo fuimos aprendiendo en este viaje, hay muchas recetas que ni siquiera se llegan a poner en palabras, que la gente las hace y quedan ahí, en el hacer de las familias y en lo que una puede llegar a ver cuando mira el que cocina a diario. Esa preocupación fue la que nos llevó a pensar en los recetarios de cocina, en los manuscritos que muchas mujeres tienen, poner en valor en muchas nos sorprendió de una manera increíble ver cómo en muchos hogares donde no hay cultura del libro, donde no hay libros, donde no hay escritura, una le pregunta al ama de casa dónde tiene sus recetas y de repente aparece un libro de, no sé si se pueden decir las marcas, pero durante mucho tiempo muchas marcas promocionaban sus productos con recetarios de cocina pequeños y esos recetarios están en las casas de muchísima gente. Entonces nos empezó a sorprender la relación que tiene la cocina, esto que parece un hacer cotidiano, con la escritura y con los libros. Entonces, eso fue como un tema y la otra es pensar si eso que se escribe y que está en los libros es lo que efectivamente la gente come y cocina. Entonces pensamos que el mejor modo de entender cómo se cocina y cómo se come es yendo a hablar con la gente, porque eso está anclado, es una práctica, y está anclado en la memoria y en los relatos orales. Entonces, fueron 2 años que viajamos por la provincia, 2018-2019, fijamos la provincia es enorme, entonces fijamos una serie de localidades por departamentos para tener una muestra un poco más acabada de la provincia, porque ahí, bueno, esa enormidad es además enorme en cultura, entonces ahí a lo mejor voy a decir una obviedad, pero nosotros lo palpamos desde la cocina, si no es lo mismo el norte que el centro, que el sur, e incluso si nos vamos al este o al oeste también cambian los modos de cocinar, porque uno está más marcado por el río Paraná, el otro tiene otro recorrido, entonces dije este oeste, ¿no? Tienen recorridos distintos, entonces uno se encuentra con que a veces te dicen, no sé, Santa Fe es el pescado de río. Santa Fe no es el pescado de río, tiene montones de otras cosas, depende de la zona de la provincia a la que uno vaya. Y nosotros emprendimos ese desafío de ir fijando localidades, generando talleres y trabajando con los relatos orales y con la escritura, porque en realidad no íbamos a cocinar, no íbamos a escribir recetas de cocina, esas que se cocinan todo el tiempo. Ese fue el desafío y la verdad que es un libro que no deja de crecer, porque de hecho nosotras pensábamos en un texto editado, pero después nos dimos cuenta que quedaba corto porque la provincia es enorme y la gente, a medida que esto iba corriendo, querían participar, entonces bueno, generamos un formato web para que
esas recetas sigan creciendo, porque hay mucho todavía por recorrer, más allá de que nosotras hayamos hecho un primer libro que esté editado. ¿Cuáles son aquellas recetas novedosas con las cuales se encontraron en este camino de construir este libro a lo largo del país, digamos? Porque sabemos que en muchas provincias, como vos bien lo planteás, hay recetas típicas, ¿no? Pero a veces uno en ese andar se encuentra con lo novedoso, con lo que uno a lo mejor consideraba extraño, pero que existe. Bueno, este libro se mezclaban varias cosas, porque nosotras dábamos una consigna para que la gente se sumara a la propuesta. No sé si lo dije, fuimos a 100 localidades y trabajamos con 450 autores y autoras, la mayoría en realidad son mujeres, los varones fueron mucho menos y con el tiempo se fueron sumando, al principio eran solo mujeres. Porque bueno, una dice vamos a hablar de recetas de cocina y vienen las mujeres primero porque son las que cocinan todos los días y después se fueron sumando los varones. Nosotras teníamos la idea de que íbamos a encontrar de que como que el trabajo iba a ser como un punto de condensación donde iba a salir una receta, donde decir, bueno, en Santa Fe se come esto, se cocina esto. Y la verdad que no pasó. Nosotras partíamos de un supuesto que es el alfajor. Nosotros, si uno piensa en Santa Fe, de hecho nos han mostrado mapas donde se muestran lo simbólico de la provincia y de repente aparece ahí el alfajor santafesino, y de hecho sí, conseguimos varias recetas de alfajor santafesino porque bueno, muchas de las personas que llegaban al espacio venían con la idea de que nosotros queríamos recuperar esa historia y una trae la historia que leemos en los libros, entonces que muchas veces tiene que ver con lo que uno hace y otras veces no, es una construcción. Entonces la gente venía con la idea del alfajor, entonces cuando empezábamos a decir, bueno, ¿pero qué se cocina diario? ¿Todo el tiempo se come alfajor santafesino en la provincia de Santa Fe? No, se comen otras cosas. Entonces ahí empezó a salir una variedad de recetas que no sé si son novedosas, pero que a nosotras nos fueron como sorprendiendo por su simpleza. A medida que nos alejamos de Santa Fe y Rosario, porque esa era una idea que nosotros teníamos, no queríamos hacer un libro que fuese de Santa Fe y Rosario. Generalmente pasa eso, son los centros más grandes, tienen mayor cantidad de población, entonces uno se queda ahí. La idea era salir a la provincia, y cuando uno sale a los pueblos más pequeños, a las ciudades más pequeñas, uno se encuentra con que todavía hay una cocina muy del hacer, muy vinculada a lo que hay en casa. Entonces nos sorprendió, por ejemplo, toda la cantidad de recetas en base a cítricos que uno encuentra en la provincia. Eso es decir, a ver, ¿qué es lo que se hace rápido y fácil en una casa? Entonces aparece todo el trabajo con mandarinas, limones, naranja, eso lo encontramos en toda la provincia. Después hay particularidades según a qué región de la provincia vayas, pero en general uno encuentra eso, uno aprovechar lo que era el patio. Entonces, porque ni siquiera hay un criterio de huerta, pues ya eso implica algo más elaborado, sino algo que uno tiene en casa, porque de repente hay una planta de naranjas, entonces lo que se hace son dulces de naranja, jaleas, mermeladas, tortas de naranja, pollo con naranja, y aparece todo un ingenio donde uno dice, bueno, hay consumo, pero también hay mucho con lo que se encuentra. Y después otra de las cosas que nos sorprendió, pero quizá eso tenga que ver con nosotras en particular, es el retrabajo que las distintas colectividades al llegar ahí a fines del 19 y 20 hicieron con algunas recetas que eran tradicionales de sus países y que se adaptaron y que acá adquirieron una identidad que solo conserva un nombre, pero que adentro es otra cosa lo que se come, o recetas que aparecen ligadas a una identidad étnica que en realidad fueron construidas acá. Lo de la torta alemana en Esperanza a mí me sorprendió, porque bueno, no solo porque lo contó la gente de la colectividad, sino porque es algo santafesino. Y yo pensaba, digo, bueno, si uno viaja a Alemania y quiere comer la torta alemana de Esperanza, no la puede comer, porque es algo que se cocina acá, que se hizo porque los alemanes llegaron a esa región y se encontraron con crema de leche y empezaron a preparar esa torta y le pusieron el nombre. Y a veces uno, si no se mete a
a mirar estas cuestiones de pensar, bueno, qué como cuando como, además de harina, huevo, crema de leche y lo que se coma, para hacer esa torta, una ahí está comiendo la identidad de un grupo que en realidad estaba en movimiento y que cuando llegó hacía eso. Y como eso, no sé, nos sorprendió la historia de la baña cauda y cómo se fue reconfigurando, o bueno, la comida árabe, o la comida porque en realidad lo que encontramos es una diversidad de platos y de tradiciones sorprendente. También tenemos, en menor medida, hay recetas de los pueblos originarios, hay recetas de los pueblos afros, es decir, hay una diversidad cultural en la provincia que es increíble y la comida lo expresa. Y relacionado con esto que vos estabas planteando, con la adaptación de la comida europea y el rol cultural que tienen muchas comidas, estás hablando con un descendiente de piamontese de la zona cercana a Rafaela, y lo primero que leí del libro era sobre la baña cauda, obviamente me lo leí completo. Acordé con varias cuestiones de las recetas por la forma de hacerla. Me llamó gratamente la atención que planteara el tema de batirle unos huevos al final cuando ya no queda nada y la baña cauda se transforma en algo explosivo. Y lo social que tiene que ver esa comida, ¿no? ¿En otras comidas se da algo parecido? Sí, muchísimas de las recetas que compartieron son recetas que se escriben porque no se hacen en lo cotidiano, sino se hacen para momentos muy puntuales. Más allá de que la baña cauda tiene toda esa tradición que nos marcaron muy bien cuando fuimos a Rafael, esa comida, era comida de los inmigrantes cuando no había mucho para hacer, y que ahora se volvió un plato caro, pero que en su momento era algo accesible y que se hacía mucho, hoy por hoy no es una comida cotidiana. Entonces son comidas que se apuntan, que están anotadas, la receta en algún lado. De hecho, nosotros trajimos, una de las personas que nos dio la receta nos pasó la receta que está impresa, con el logo de la colectividad, es decir, se reparte en el momento en que se hace algún tipo de evento y se come baña cauda. Pero no son recetas cotidianas, son recetas que se apuntan y que se van distribuyendo, que se hacen en algunos momentos puntuales del año que finalmente tienen que ver con conmemoraciones, así como está la baña cauda y otros, que son los ravioles, yo no me imagino, a lo mejor porque no tengo así como un espíritu de cocinera, pero nos han contado recetas de ravioles que llevan 2-3 días la preparación porque hay que hacer la carne, dejarla que tome el sabor y la salsa y no sé qué, y el relleno. Entonces son mujeres que se toman 2 o 3 días para preparar eso, que lo hacen para algún cumpleaños o para alguna fiesta en particular, y así muchísimas otras recetas, las empanadas, muchas de las recetas están, porque bueno, cada una tiene la consigna que nosotros le dábamos a la gente era decir, bueno, a ver, que se pueda cocinar, porque fuimos bastante cuidadosos en eso, la mayoría de las recetas se pueden cocinar, pero que además tengan 1 o 2 líneas que den cuenta de por qué esa receta es importante y por qué crees que esa receta tiene que quedar en un libro que habla de las formas de comer en la provincia. Entonces ahí aparece esto del compartir. La comida es para... mucha de la comida pasa por el compartir. Paula Caldo es una de las autoras del libro De la A a la Z de la cocina santafesina. Se puede encontrar, como decía ella, en forma virtual, para buscar, para aprender, para leer. La verdad que una forma distinta y divertida de trabajar el temática de la cocina y lo cultural, como ella decía, de una provincia tan larga y con tanta diversidad. Paula, te agradecemos la participación en una mañana productiva. Un gusto poder debatir sobre estas temáticas que tienen que ver también con la producción, porque son la producción de alimentos, ¿no? Gracias, muchas gracias. Y sí, porque hay todo un consumo, y de hecho, bueno, algo que no dije, muchas de estas recetas muchas de las autoras decían, las hacemos para vender, o en determinados momentos aparece esta vinculación donde articula mucho a las mujeres con el mercado de trabajo y con el consumo y con la producción. Sí, así que muchas gracias.
Te mandamos un abrazo. Paula Caldo, autora del libro De la A a la Z de la cocina santafesina. Luis, tenemos una provincia, los dos la hemos recorrido de distintas formas, la verdad que muy variada, muy distinta, tanto de norte a sur como de este a oeste, y uno puede conocer las idiosincrasias